Hernán, ¿hablas de pie, dices? Bueno, muy buenas tardes a todos. Nuevamente es un gran placer para mí continuar en estas actividades de conmemoración de la designación como centro colaborador de la OMS de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Aquí van a ver un poco más de los contenidos de ese marco general que se explicó en la sesión el acto de reconocimiento, y van a ver cómo el trabajo con la Escuela Andaluza de Salud Pública nos va a apoyar en esta estrategia que voy a presentar. Yo quisiera comenzar por disculparme porque tengo mi presentación en inglés, pero no se preocupen, yo no la uso prácticamente jamás para hablar y hay muy poco realmente palabras, pero es para guiarme y van a ver más que nada imágenes que ayudan a transmitir lo que quiero decir. Y me quiero excusar porque debiera haber sido en español, pero la verdad es que no tuve tiempo y creo que, se los voy a decir directamente, no tuve tiempo porque creo que por el motivo que no tuve tiempo, tiene que ver mucho con lo que voy a hablar. Tengo un colega, funcionario mío, que trabajaba conmigo en OMS Ginebra, de origen chino, que se murió este fin de semana después de una larga batalla con un cáncer que se metastizó y que al final está afectando la meninge, el cerebro, la espina dorsal. Y yo como colega pasé todo ese fin de semana con la familia apoyando emocionalmente, apoyando lo más posible a una familia de origen chino, con una esposa que estaba sufriendo, con un hijo que estaba también en esta situación, con poco red de amigos y social en un entorno internacional o nacional como Ginebra. Y de hecho yo debatí mucho, para mí fue mucho un debate venir acá y hacer esto en un contexto así donde uno de mis colegas, digamos, dejó de existir este fin de semana. Y yo quiero honrarlo a él y de hecho cuando hablando con mi jefe dijo, Hongwen Zhao, hubiera querido como para honrarlo a él que hubieras continuado este trabajo. Y creo que el espíritu ese de compañerismo, de amor por el prójimo, de estar ahí en los momentos difíciles como esto es muy importante. Y por eso, bueno, se los digo así, y con eso también reconozco a mi compañero que después de esta larga batalla, digamos, se fue. Y esta estrategia tiene que ver con eso porque vamos a tocar algunos aspectos del trabajo holístico, del apoyo emocional, del apoyo más allá del físico, mental, a los pacientes, a las personas, a las comunidades. Entiendo que aquí hay una evidencia muy interesante y yo espero que esta presentación abra un debate interesante, porque entiendo que aquí hay muchos prestadores de servicios, proveedores de servicios directos,
de todas las disciplinas, no sé, desde enfermería, espero que haya enfermeras o enfermeros, auxiliares, nutricionistas, médicos, que haya gestores de servicios, que haya formuladores y tomadores de decisión. Me imagino que aquí hay algunos académicos, me imagino que, bueno, obviamente un gran componente de la escuela, etcétera. Y quisiera saber si hay algún otro tipo de estamento, de eso que yo no he mencionado, que esté aquí, para saber un poco más de la audiencia. ¿Hay alguien que no he mencionado en esas categorías? Asociaciones de pacientes, fantástico. Esto tiene mucho que ver, nuevamente, me alegro mucho de eso. Y van a ver que nuestra estrategia está abordando ese elemento. Sí, por favor, ahí. La industria farmacéutica también. ¿A alguien más se me...? Muy bien, yo nuevamente encantado de estar aquí y de la oportunidad que me da la escuela nuevamente de ahora entrar un poco más en los contenidos de lo que esperamos colaborar con la escuela andaluza. Entonces, voy a dar un marco estratégico de una nueva estrategia global de la Organización Mundial de la Salud en lo que estamos llamando servicios de salud centrados en las personas e integrados. Voy a basar mi presentación en tres etapas. Uno, tratar de dar una idea de los desafíos que hoy día existen a nivel de los servicios de salud en el mundo. Después, darle a conocer la visión que estamos tratando de desarrollar conjuntamente con los Estados miembros de la OMS para abordar estos problemas y estos desafíos y poder avanzar en esa línea, y cuál es la estrategia que desde el nivel global estamos tratando de llevar adelante para promover estos servicios, sistemas de salud que sean más centrados en las personas y más integrados. Aquí hay un testimonio porque hemos recogido en el proceso de elaboración de esta estrategia más de 300 testimonios de todas partes del mundo que vienen desde los pacientes, y por eso me alegro mucho que aquí estén representados ustedes directos, de prestadores de servicios de salud, de gestores de servicios de salud, porque la salud es personas cuidando de las personas, y el testimonio directo, más allá de las cifras y los datos y la estadística, es siempre muy importante. Esto les voy a resumir, no voy a hacer traducciones. En este caso del hermano de un paciente en África, dice, refleja las enormes dificultades que existen en África en este caso, pero en muchas partes del mundo, de tener acceso a servicios de salud de forma oportuna. Y está diciendo acá que enormes desafíos tiene y que no puede acceder cuando se requiere a estos servicios, y que no es solamente los servicios, sino que son los medicamentos cuando corresponden, y que en esta realidad él está dando su testimonio de que incluso a veces en algunas partes hay abusos y hay que ejercer influencia, hay que tener contactos para lograr acceder a los servicios. ¿Se imaginan un país donde uno no tiene acceso a servicios y para llegar tiene que ir de redes o hacer incluso en algunos países pagos bajo la mesa? Es decir, y en otros países ustedes saben, muchos de los servicios son realmente cofinanciados, copagados, enormes barreras de acceso a servicios. Esto refleja, obviamente tenemos muchos testimonios, pero da una idea de los desafíos del acceso, de poder acceder a los servicios y de las barreras que existen a los servicios. En el mundo, hoy en día, bueno, esto ustedes lo conocen muy bien, hay grandes desafíos, problemas y hay oportunidades. No todos son malas noticias, como decía la presidenta. La globalidad representa desafíos, pero oportunidades también, y los conocemos. Por ejemplo, el envejecimiento de la población, el cambio de la pirámide poblacional, el cambio climático, que yo creo que ustedes lo están viviendo, y ustedes ven las noticias del mundo hoy en día, los problemas de inundaciones, de la sequía, etcétera, lo que ustedes quieran, el calentamiento global, todo eso está impactando la salud de las poblaciones y el ambiente en general. Las enfermedades
crónicas no transmisibles están incrementando, ¿no es cierto? Y ustedes tienen mucho de eso, ¿no? El componente de envejecimiento y enfermedades crónicas. La urbanización todavía, la migración interna en los países, grandes ciudades, grandes megaciudades en algunos países. El incremento de los costos de la atención de salud. La voz de los ciudadanos cada vez demandando más y con todos los derechos, ¿no? Y cada vez más informado y requiriendo de los servicios, ¿no es cierto?, una mejor calidad, una mejor oportunidad y ser considerado en los procesos de formulación de política y toma de decisiones a todo nivel, incluyendo el nivel clínico. Y la innovación, cada vez más tecnología de la información, más innovación en medicamentos, en equipamiento, etcétera. Todo lo que es innovación está reformando la forma o motivándonos a hacer las cosas de forma distinta. Entonces, un escenario distinto, esto cambia permanentemente y nos provoca el reto a los sistemas de salud de cómo responder a esto. Así que desde el punto de vista de los sistemas de salud tenemos estas demandas que son emergentes, relativamente nuevas, que llevan a la doble carga de enfermedad en muchas partes, el tema de los crónicos no transmisibles, pero en muchos países todavía el tema de las enfermedades transmisibles, y vemos el caso del ébola o las pandemias, cómo los microorganismos están cambiando y en cualquier momento tenemos estos episodios, incluso con las transmisibles, la resistencia a los antimicrobianos, etcétera. Todo esto genera una carga de enfermedad, la necesidad de envolver más a la gente de mayores expectativas, etcétera, la necesidad del cuidado más cercano al hogar, pero estas demandas emergentes se sobreponen o se adicionan a sistemas de salud que ya están con muchos problemas, donde, por ejemplo, el tema de financiamiento no está asegurado, en este caso de ustedes que se está haciendo recortado, o los sistemas y los incentivos están no alineados con mecanismos de pago obsoletos que no son de distribución equitativa, por ejemplo, modelos de atención que son totalmente inapropiados y sobre todo fragmentados, es decir, que no promueven el cuidado integral, que son programas verticales que no se hablan unos con otros, por ejemplo, con enfoque excesivamente curativo, en desmedro de promoción y prevención, muy basado a veces en admisiones intrahospitalarias, muy centrado en los hospitales, cuando hay otras formas más efectivas y más eficientes, etcétera. La falta de involucramiento de la comunidad de las personas en su propia salud como receptores pasivos, sin participar en esas decisiones, sin ser considerado desde el punto de vista de sus preferencias culturales y sociales, etcétera, etcétera. Y esta fragmentación que existe, ¿no?, entre la atención primaria, los hospitales, todos los puntos de servicios tienen que ver en la atención de salud, son todos importantes, pero cómo los traemos todos juntos para abordar estos nuevos desafíos. Todo este conjunto de escenarios en el fondo plantea estos desafíos de hoy en día, los nuevos y los de siempre, y esto lleva a inequidades en el acceso, a entrega de servicios de poca calidad o baja seguridad, deficiente participación y baja satisfacción, por ejemplo. Pero obviamente que esto no es para decir, bueno, todo anda mal, ¿no? Al contrario, como decíamos, hay oportunidades. El hecho de que de los ciudadanos que sean más participativos, estén mejor informados, las nuevas tecnologías, los nuevos medicamentos y todo lo demás, todo eso son oportunidades, las oportunidades que nos da la globalización de aprender unos con otros a través de, más allá de las fronteras, etcétera, etcétera. Nosotros al ver esto y darnos cuenta de que los servicios hoy día nuevamente son en general en el mundo excesivamente curativos, muy fragmentados, no adecuados a la satisfacción de los usuarios, etcétera, etcétera, empezamos a ver en el mundo, hicimos muchos casos, y vean ustedes distintos países en el mundo, desde Alaska, Brasil, Bolivia, Mali, Afganistán, Finlandia, Lituania, Chile, Angola, que hay buenas experiencias, y en Andalucía ciertamente,
y en España, que están haciendo las cosas bien o están innovando o tienen sistemas que están funcionando bien de acuerdo con estos principios, es decir, que en general tienen acceso universal, la calidad es buena, hay buena satisfacción, hay buena participación, y lo que hemos estado haciendo es aprender de ellas para ayudar a informar a los que no están tan bien cómo hacerlo. Pero si ustedes ven, muchas de estas experiencias, incluso en países como Alemania, son muy contenidas, no necesariamente reflejan la mayoría de la situación de un sistema sanitario. Y obviamente en España, cuando habiendo tanta descentralización, las autonomías son muy distintas una de otra, y hay diferencias, hay desigualdades, hay inequidades dentro, fuera, etcétera, ¿no? Y no siempre funcionan al mismo nivel. Pero lo que le quería decir es que en nuestro esfuerzo para desarrollar esta estrategia empezamos a ver cuáles son las lecciones aprendidas y qué elementos hacen que los sistemas sanitarios, digamos, aborden estos problemas y sean más centrados en las personas y más integrados. Todas estas experiencias, por ejemplo, pudimos ver que tenían algún impacto, o en reducción de costo, o en satisfacción de los usuarios, o en una mejoría en la decisión compartida entre paciente, por ejemplo, y médico, en mejorar el acceso a grupos marginados, en mejorar la cobertura universal, en mejorar la calidad y así. Es decir, tenemos y hay sistemas que están más profundamente desarrollados y consolidados en torno a estos principios, y los vamos a ir viendo y voy a dar una definición de qué entendemos por esto. El punto es que estamos aprendiendo de las propias experiencias exitosas para volcar esa experiencia en la estrategia de OMS, y esta experiencia y estos éxitos no son exclusivos de los países ricos o más desarrollados. Desde Afganistán a Malawi, a países de nivel medio, hay experiencia y podemos aprender. Y yo creo que esto es muy importante, que en nuestra estrategia, no porque sea un país de menos ingreso económico, no tenemos que avanzar con estos ideales de cobertura universal, de un cuidado más integrado, etcétera. De hecho, es un imperativo moral que tenemos que hacer con cualquier ciudadano del mundo y no justificar más que uno tiene que dar peor calidad o menos seguridad, menos integrado a las personas que tienen menos recursos. Es totalmente inaceptable. Ahora, lo que nos hemos dado cuenta al ver el mundo es que cuando vemos lo que está pasando en los sistemas sanitarios, es que desgraciadamente estas buenas experiencias, que no necesariamente están en todos los países o dentro de todos los países, en las provincias o en los municipios, son muchas de ellas muy aisladas, y muchas de ellas son tipo piloto, pero no son la fuerza del sistema como un todo, no son lo habitual. Y así tenemos, por ejemplo, en esta representación, si uno ve la evolución en el tiempo con grado de éxito, que muchas de ellas, de estas experiencias, en el fondo se lanzan como reformas o pilotos en los países y rápidamente mueren. En el fondo llegan a un fracaso, algunos se prolongan un poco más, pero después de un tiempo que puede ser meses, años, o tienen altos y bajos muy importantes, pero hay un gran periodo, digamos, donde muchas de estas experiencias mueren, y mueren por falta de apoyo, sostenibilidad financiera, por cambio de liderazgos locales, porque muchos de estos temas realmente es un tema de personas y de liderazgo y de buena gestión, digamos, locales, ¿no? Obviamente a nivel nacional y obviamente a nivel de una comunidad es muy importante, pero muchas de estas cosas realmente están sustentadas en efecto local. Entonces, lo que queremos con esta estrategia es cambiar esto en esta experiencia, en esta reforma de los servicios, y que se vuelvan en el fondo de posibilidad de expandir y convertirse en los elementos centrales de reforma estructural de los sistemas, para que sean así y no simplemente sean pilotos aislados y que no tienen sostenibilidad, etcétera. Este es un enorme desafío. Esto probablemente para ustedes suena un poco extraño, porque ustedes tienen un sistema sanitario
bastante fuerte comparativamente a nivel internacional, pero tienen mucho, y yo conozco los desafíos que ustedes enfrentan, pero como un sistema nacional y dentro de las comunidades hay mucha fortaleza y ustedes están obviamente tratando de avanzar y proteger los logros que están teniendo y que han tenido y confrontar esta crisis de la mejor forma posible. Entonces, este un poco como el desafío y la visión. Aquí nuevamente un testimonio de un paciente, en este caso del hijo de un paciente de la región de las Américas, donde el gran énfasis que esta persona dice, y ustedes, digamos, que representan las comunidades y los pacientes, pueden decir, los refleja muy bien. Traten a cada paciente como si fuera de su propia familia. El tema de mostrar compasión, cuidado, cariño, empatía, son extremadamente importantes para las personas. Y eso es lo que yo traté de hacer este fin de semana con mi colega y amigo en el hospital con su familia. Yo creo que, bueno, hay mucho detalle de lo que esto dice, obviamente hay muchos testimoniales, y esto es parte de la visión que estamos desarrollando. Ahora, este es un ejemplo de un paciente con Alzheimer. Se llaman Malcolm y Barbara, esto es de base real y está la fuente. ¿Cómo hay para poder realmente abordar integralmente los cuidados de salud y sociales de esta persona, todos estos componentes y sitios y puntos de atención y prestadores? Es una gran red que en muchos lugares realmente no se articula, no hay red, y es un desastre para la familia aquí, que tener que navegar el sistema, que nadie se hace responsable, no saben dónde está la información, los prestadores no se conectan unos con otros, del punto de vista de responsabilidad, quién rinde cuenta a la larga de la salud por esa persona, etcétera, etcétera. Y aquí tienen desde el médico de familia, el GP, hasta las consultas por especialidad, hasta las enfermeras, hasta los trabajadores sociales, todos los servicios de apoyo que tienen que ver con oxígeno en algunos casos, como silla de ruedas, fisioterapista, terapista ocupacional, etcétera, etcétera. Todo lo que se necesita para apoyar a una persona con Alzheimer de la mejor forma. Esto está muy bien representado aquí, pero genera un desafío para los sistemas sanitarios y sociales enorme, de cómo articular eso en torno de las necesidades y demandas y expectativas de estos usuarios. Sabemos que en la mayoría del mundo esto no está bien integrado y lleva a grandes problemas en el fondo de acceso, oportunidad, de calidad, incluso a veces, bueno, de mala calidad y de riesgo del paciente, y sobre todo porque muchos de estos enfermos nuevamente tienen, ustedes le llaman plurimorbilidad o multimorbilidad, pluripatología. Mientras más edad, entonces se hacen incluso más complicados, porque esta persona con Alzheimer puede tener una diabetes, puede tener una insuficiencia cardíaca de algún tipo, puede tener lo que ustedes saben muy bien. Y tenemos todos que llegar a dar la mejor servicio a esta familia. Entonces, nosotros tenemos un documento y reconocemos que hay unos ciertos principios que guían el diseño y la operación de cualquier sistema sanitario, no importa si estoy hablando de Nigeria o de España o de Bélgica o de Holanda o de Australia. Estos principios valen para cualquiera. Por ejemplo, el que sea sostenible, que el cuidado sea coordinado, que empodere a las personas, que sea basado en derechos y responsabilidades, que sea basado en la evidencia, que sea holístico, que sea ético, que sea una coproducción, que sean integrales, que sean respetuosos, colaborativos, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos documentos, no voy a ir. Y lo que estamos llamando básicamente cuidado centrado a la persona tiene que ver con organizar los servicios alrededor de las necesidades, demandas y expectativas de los usuarios, y no necesariamente del sistema o de los prestadores, y no necesariamente de las enfermedades, lo más holísticamente posible, etcétera, etcétera.
Y estamos hablando de integrados, servicios que en el fondo se coordinan y trabajan conjuntamente alrededor de estas necesidades para dar la mejor respuesta, no importa en el sitio en que ocurran. Y además la dimensión de que estos servicios tienen que ir desde antes de nacer hasta que yo o nosotros no nos vayamos, o sea, hasta la muerte, es decir, el curso de vida. Entonces, obviamente todo esto ustedes lo conocen bastante bien, es bastante del sistema sanitario de ustedes, pero esto es incluso novedad en muchos lugares en el mundo. Ahora, nosotros tenemos un marco analítico, y no se preocupen, no los voy a aburrir con marcos analíticos mucho, porque a veces se convierten en presentaciones muy teóricas que no tienen sentido y no estamos interesados en eso, pero es una forma de ordenar las ideas y organizar el análisis y las propuestas. En nuestro marco analítico, las personas, en el contexto de su familia y la comunidad, son el centro del sistema. El centro del sistema, y no solamente como un receptor pasivo, pero como un actor activo en la coproducción de la salud. Y está rodeado y apoyado por una red de servicios que incluye redes, los establecimientos, cada personal que participa en esto, en un marco de políticas y de gobernanza y de financiamiento y de recursos humanos, etcétera, que apoye esto, pero al mismo tiempo que hace una interfase y se integra con otros sectores. Y aquí viene, no estábamos simplemente hablando así en la mañana en la ceremonia de reconocimiento de centro colaborador. El marco nos está llevando y vemos que las experiencias más desarrolladas en el mundo están precisamente integrando, coordinando al menos el trabajo de salud con el trabajo social, pero incluso más allá, con educación, con vivienda, con trabajo, con infraestructura, todo tiene que ver porque él tiene que ver con los determinantes sociales de la salud y de la equidad. Entonces nuestro marco analítico está